La violencia se ensañó en julio con Ecuador. Un alcalde asesinado, una masacre en la que murieron 31 presos, varias balaceras y ataques del crimen organizado. El terror reina en algunas ciudades de este país que hasta hace poco era considerado uno de los más tranquilos del continente, por no decir del mundo. ¿Por qué se ha convertido Ecuador en un sinónimo de narcoviolencia? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal de Conectas, en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Sonaba de fondo la balacera ocurrida en el popular malecón de Guayaquil, en la que murieron 2 personas el 31 de julio. Desafortunadamente no fue un hecho aislado. Solo este año más de 3.000 personas han muerto violentamente en Ecuador, con un promedio de 20 asesinatos al día. Para hablar de este tema tan preocupante, estamos hoy con Cristian Asensio, periodista y editor de Conectas, quien investigó acerca de esta problemática. Hola, Cristian. Hola, Mauricio, un gusto estar contigo nuevamente. Esta vez el tema es un poco triste, ¿no te parece? Sí, esta vez vamos a hablar sobre un país que quiero mucho y al que me ha tocado viajar bastante en los últimos años y que destaca por muchas cosas muy positivas. Su biodiversidad, por ejemplo, su comida y hasta hace muy poco por su tranquilidad. Incluso yo diría que por lo menos cuando se está en la capital, en Quito, hoy todavía no se logra dimensionar los altos niveles de inseguridad que se ha alcanzado en otras zonas del país, sobre todo en las zonas fronterizas y costeras. Y esto no es un tema de percepción, hay cifras que son muy claras. En 2016 hubo 959 muertes violentas. Y el año pasado hubo 4.450 asesinatos. Es decir, que más que se cuadruplicaron. Lo que dices me recuerda un poco lo que pasaba en Colombia en los años más intensos del narcotráfico. En ciertos sectores del país se vivía en una relativa burbuja, mientras que la violencia se notaba más en ciudades como Medellín o incluso en Cali. Claro, en Quito, la capital, a pesar de que ya se empieza a notar cierto temor en las calles, es mucho menos intenso esto que en ciudades como Guayaquil. Y está el caso hace muy poquito de la cárcel del Litoral, o tal vez la más peligrosa de todo Ecuador, donde una pelea de 2 grupos rivales, los Tiguerones y los Lobos, terminó con 31 presos muertos y 14 heridos. Esto en Guayaquil, justamente. O también las balaceras como las que escuchamos al comienzo de este podcast. Esto además se suma a las extorsiones. Muchos comerciantes en ciudades como justamente Guayaquil están siendo víctimas de extorsiones o vacunas, como le llaman en Ecuador. Escuchemos a la periodista Alina Manrique, del Hub de Conectas, quien explica la situación. Hola, Alina. Hola, Mauricio y Cristian. Ecuador ha sido noticia mundial por el incremento sostenido en la tasa de homicidios y las masacres carcelarias, pero si cerramos el lente, tenemos que hablar de Guayaquil. Resulta que de los más de 3.500 homicidios perpetrados en Ecuador entre enero y julio de este año, Guayaquil concentra el 40%. Como periodistas trabajando en Guayaquil, estamos reportando más de un asesinato a diario. La explicación oficial de esta violencia extrema y cotidiana es que por los puertos de Guayaquil sale la mayoría de las exportaciones no petroleras del país, algo que es muy atractivo para los narcotraficantes. Entonces, la mayoría de las muertes violentas es atribuida a disputas entre bandas por el control del territorio. Gracias, Alina. Les comento que Alina Manrique justamente hace poco publicó un trabajo en Conectas en donde muestra cómo varios puertos de Ecuador se han convertido en lugares clave para la salida de las rutas del narcotráfico, incluso con la fachada de exportar banano. El trabajo de Alina Manrique se llama Narcobananos y se puede revisar en la página web de Conectas. Y sí, la pelea por un territorio que se volvió clave para el narcotráfico explica buena parte de lo que ocurre en Ecuador. Pero esto tiene antecedentes importantes y que no se pueden pasar por alto. Esto justamente lo explica mejor el periodista Fernando Medina, también del Hub de Conectas, quien investigó hace unos pocos años cómo llegaron los grupos criminales a tomarse la frontera. Hola, Fernando, ¿qué nos dices de lo que está pasando en Ecuador? Hola Mauricio, hola Cristian. Así es, un poco para entender la situación en Ecuador,
Hay que remontarnos al 2018. En ese año el país vive su primer ataque terrorista en San Lorenzo, justo en una localidad ubicada en la frontera norte con Colombia. Este hecho es trascendental. ¿Por qué? Porque es la primera vez que Ecuador tiene un atentado tan importante como un coche bomba dentro de las inmediaciones de un cuartel policial. Este ataque se le atribuyó al jefe de una de las disidencias de las FARC que no aceptó el proceso de paz y que controló el paso de droga precisamente desde Colombia hasta Ecuador. Las autoridades y los expertos mencionaban que fue un error que Ecuador no haya estado en las mesas de negociación o que no haya sido parte de las mesas de negociación del tratado de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Esto porque no se preveyó que precisamente la desmovilización de las FARC iba a generar estas disidencias que al final atacarían o de alguna forma aprovecharían su cercanía con Ecuador para generar un flujo de droga importante. Es impactante lo que cuenta Fernando, y sobre todo deja claro que este problema se venía incubando desde hace un tiempo. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del Estado? Cuéntanos, Cristian. Bueno, sí, se han declarado estados de excepción, se han suspendido clases como en la pandemia, ahora por otra pandemia, la de la violencia, la de los grupos armados, y también se ha prometido más policías. De hecho, Fernando Medina, a quien escuchábamos recién, acaba de publicar esta semana el reportaje La fábrica de policías express, que se puede revisar en el sitio web de Conectas y en el medio ecuatoriano Informe Reservado. En este reporte se explica cómo ante la crisis de seguridad de Ecuador, el gobierno de Lasso prometió 30.000 nuevos policías hasta antes de 2025, cuando cumplía su mandato. Pero estos policías se están formando en condiciones bastante indignas. Muchos de ellos portan fusiles artesanales que no disparan. En algunas escuelas los aspirantes han tenido que fabricar con tarros y cemento sus propias pesas. Los familiares han tenido que donar libros para formar las bibliotecas de estas escuelas de policías. Y, lo más importante, la inversión prometida de parte del Estado nunca llegó. Esto significa que los aspirantes, junto a sus familias, finalmente están costeando con sus propios recursos la promesa presidencial. Impresionante, Cristian, pero quiero volver sobre un punto anterior. La guerra entre bandas de narcotraficantes explica en buena parte la violencia que está viviendo ese país. Pero me imagino que no es el único factor, ¿o no? De hecho, no podríamos decir que Ecuador es el único país latinoamericano que está en una ruta del narcotráfico. Pero sí, de todas maneras, y las cifras lo demuestran, es el que más ha crecido en niveles de violencia en los últimos años. Hablé con una experta en seguridad y defensa, la doctora María Fernanda Novoa, quien sostiene que el golpe de la violencia en Ecuador se explica también por los niveles de inequidad y pobreza en ese país. Si no hubiera tanta inequidad y pobreza en Ecuador, el narcotráfico y los grupos criminales no hubieran ganado tanto poder. Es que es algo que se repite en Latinoamérica. Donde falta Estado, el narco y el crimen organizado crecen inmediatamente. Muy de acuerdo contigo. Por eso justamente una de las primeras zonas donde creció el poder de estas bandas criminales fue la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, donde la pobreza supera el 50%, mientras que en el resto del país es de alrededor de un 28%. Bueno, pero hay algo que también se repite en Latinoamérica, que cuando hay una crisis de seguridad como esta, pues aparecen las condiciones ideales para que surjan propuestas populistas. Propuestas que pueden parecer atractivas o incluso dar resultados en un primer momento, pero que con el tiempo se vuelven autoritarias. Es el caso, por supuesto, que se menciona mucho ahora de Nayib Bukele en El Salvador. Y justamente Ecuador está en un pleno periodo de campaña presidencial. Claro, y como es lógico, las propuestas han girado en torno a la seguridad. Pero para los expertos, la alta polarización de Ecuador juega en contra de la búsqueda de una solución a nivel estatal. Hay que recordar que la elección de este 20 de agosto se da por la muerte cruzada que decretó el presidente Lasso. Este es un mecanismo constitucional que ocupó el presidente, ya que era muy posible que la Asamblea, en este caso, lo terminara destituyendo. Entonces, él se adelantó y disolvió el Parlamento, y eso generó que se llame a nuevas elecciones, incluidas las presidenciales. Algunos datos para entender esta polarización ecuatoriana. Más de 8 candidatos hay actualmente a presidente para la elección del 20 de agosto. Hay más de 200 partidos y movimientos políticos. Sobre este tema hablamos con Daniel Pontón, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Bueno, la clase política en este país se ha estado pensando otras cosas. Yo creo que el problema que tiene el Ecuador es que el asunto de la seguridad, la violencia de las bandas, ha pululado en el marco de una
alto nivel de conflictividad política, donde lo que han hecho los actores es culparse mutuamente, el uno diciendo que es producto que lo que dejó el gobierno de Correa, por ejemplo, con supuestamente pactos mafiosos, etcétera, que yo personalmente creo que es una tesis bastante flojita, pero políticamente buscado como ser un pretexto para el gobierno para justificar su inacción. Y por otro lado, los correístas también atribuirle toda una incompetencia del Estado o del gobierno sin que tengan algún tipo de respuesta, ¿no?, concreta. La visión del experto es que actualmente no hay un plan coherente. ¿Pero qué proponen los candidatos? Y aprovecho para preguntarte algo más. ¿Quiénes lideran las encuestas? Antes voy a explicar algo. El próximo presidente solo gobernará 20 meses. Y respecto a tu segunda pregunta, la candidata de izquierda, Luisa González, según las encuestas, es la que pasará a segunda vuelta muy posiblemente. Quien acompañará a Luisa González en ese balotaje está entre 3 nombres según los sondeos. El empresario de derecha Otto Sonnenhösner, el abogado y líder indígena Yacu Pérez, quien tuvo el tercer lugar en la última elección, y el periodista Fernando Villavicencio. Hay similitudes en sus propuestas. Una que se repite es intervenir las cárceles, desde las cuales las bandas criminales dirigen operaciones, como el secuestro, la extorsión, etc. Y la otra también es depurar a la policía. Hay que recordar que hay muchos problemas de corrupción en la policía ecuatoriana. Pero una campaña que ha llamado la atención entre todas estas, a pesar de que tiene solamente el 4% de las preferencias según las encuestas, es Jan Topic, un ex soldado de la Legión extranjera que justamente se ha enfocado en la seguridad durante su campaña y se declara admirador de Nayib Bukele. En un video en que mostró cómo instalaba un inhibidor de señal telefónica fuera de una cárcel, dijo que si un delincuente tiene que caer, caerá. Y es que lo que dijimos antes, crisis de este nivel muchas veces llevan a propuestas extrañas o populistas. Por eso el narcotráfico y el crimen organizado son siempre un peligro para la democracia, sobre todo en condiciones de inequidad y de pobreza generalizada, como estamos en el caso de Ecuador. Pero definitivamente todas las acciones que tomen los gobiernos deben incluir pactos políticos y sociales de gran amplitud. Muchas gracias, Cristian, por el reporte. Por nada, Mauricio, y estoy sumamente de acuerdo contigo. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.